reunirnos una vez más este miércoles. Hoy día vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, Lucas capítulo 4, y vamos a leer del 16 al 21. Lucas capítulo 4, del 16 al 21. Cuando ya lo tengan, se pueden poner de pie e indicarlo con un amén. Lucas capítulo 4, del 16 al 21. Amén. Ok, Lucas 4, versículo 16 al 21 dice lo siguiente. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Oremos. Dios y Padre eterno, le damos gracias una vez más, Señor, porque usted nos ha permitido reunirnos una vez más como iglesia local, Señor, para escuchar de su palabra, para que usted nos hable, Señor, y ayúdenos, Padre, a recibir de su palabra en esta noche. Límpianos, Señor, de todo pecado, toda maldad, a cada uno de nosotros, que usted nos limpie con la preciosa sangre de Cristo al confesar a cada uno, Señor, nuestro pecado, que pueda estar estorbando, Señor, entre nosotros y usted. Que sea el Señor Jesucristo en esta hora, Señor, abogando por cada uno de nosotros. Y Padre, confesamos, Señor, para que usted nos limpie en la sangre de Cristo. Le damos gracias, Señor, por los hermanos que pudieron llegar. Pedimos por los que aún vienen camino, Señor, y los que no van a poder llegar también. Sea usted con nosotros en esta hora, Señor, y que usted nos enseñe. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos esto. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. En esta noche el título sigue siendo Sígueme, pero el título es La huella de compasión. Lo que vamos a ver hoy es la compasión. El Señor Jesucristo dejó huellas que seguir para cada creyente, para cada discípulo. Tanto Pedro y Juan, el apóstol Juan, mencionan esto en sus epístolas. Pedro hablando del sufrimiento que se lleva al seguir a Cristo, y Pedro nos declara que estas son las pisadas que el Señor Jesucristo nos dejó para andar en Él. También dice, por ejemplo, el apóstol Juan en su epístola acerca de el que dice que el que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Entonces, una huella más que el Señor Jesucristo nos deja es la huella de compasión. En esta porción que el Señor Jesús leyó de Isaías, estaba declarando el Señor Jesús que Él era el Mesías, que Él había venido con el propósito de salvar. Venía a amar a las personas, venía a demostrarles una compasión que realmente no se encontraba en esos días, ya que la religión era la que oprimía realmente al pueblo de Israel, sin ningún beneficio a las cosas eternas. Y el Señor Jesucristo menciona esto en el libro de Isaías nuevamente, lo que él leyó en el versículo 18 y 19, dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ese era el propósito de su primera venida, de venir a salvar a Israel, a salvar la humanidad. Él iba en dirección a la cruz para llevar a cabo el plan del Padre, para salvar.
Porque la misma Biblia nos declara que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces era el propósito. Y entonces en esta primera venida, el Señor Jesús también les enseña a sus discípulos la compasión. Les enseña a tener compasión de todos, realmente. Entonces, ahorita me preguntaba, ¿realmente podemos tener o dar compasión o encontrar compasión en los días que estamos viviendo hoy? Escuchamos de asesinatos muy seguido ya, de tanta maldad. Y la pregunta que nos hacemos, ¿realmente podremos todavía encontrar esta compasión? Y la respuesta realmente es sí. El creyente todavía tiene esa oportunidad de demostrar la compasión que el Señor Jesucristo mostró a cada uno de nosotros cuando Él vino a este mundo de su primera venida con el propósito de salvarnos, de librarnos. Nos anunció las buenas nuevas, vino a amendar, a dar a nuestros corazones, sanar nuestros corazones. Nos vino a dar libertad y vino a predicar lo que es el año agradable del Señor, lo que es la salvación. Venir a salvar a la humanidad. Desde la antigüedad del libro de Génesis encontramos que el Señor Dios, hay una promesa en Génesis 3:15 acerca de la salvación, de vencer a Satanás, vencer a la esclavitud del pecado, hacia donde nos esclavizó, porque la Biblia nos declara que así como el primer Adán introdujo el pecado al mundo, y por el pecado pues la muerte vino a todos nosotros. Y como creyentes no debemos de olvidar esa compasión, porque cuando el Señor Jesús miraba a las multitudes, eso es lo que Él miraba. Él miraba a las personas perdidas, pobres, de la vida eterna. Veía sus corazones, eran corazones quebrantados. La religión no servía. Si vemos en los evangelios, la religión de los fariseos, saduceos no ayudaba. No ayudaba para nada. Había odio. El Señor Jesús sanó y ¿qué pasó? La religiosidad de los líderes religiosos en el tiempo, pues no miraban esto como algo bueno, especialmente si se hacía, por ejemplo, en un día de reposo. Era más importante para ellos la tradición que ellos mismos habían impuesto sobre el pueblo que la compasión de sanar a un ciego o a un cojo de nacimiento. Y es muy parecido a los tiempos que hoy estamos viendo. Hay mucha gente llena de odio, hay mucha gente que parece que no tiene esperanza en nuestros días, con todos estos temas del crimen de los jóvenes. Solamente unos días atrás vimos un noticiero donde viene un joven, golpea a un anciano, lo deja tirado en el piso. Entonces, el Señor Jesucristo vino a un pueblo de Israel, pero a un mundo en sí, una humanidad completamente destruida, completamente en tinieblas, completamente llenos de odio, un sistema religioso. Igualmente hoy día, hoy hay mucha religión. Estaba pensando esto, hay tanto adelanto de la tecnología hoy día y la palabra artificial se oye mucho, la tecnología artificial, inteligencia artificial, pero si vemos con cuidado, hoy también hay el cristianismo artificial. Es un cristianismo artificial, donde una persona trata de engañar a las otras personas que ellos son cristianos. ¿De qué manera puedo hacer creer a otros que yo soy un cristiano? Y es un cristianismo artificial. Así como la tecnología que estamos viendo hoy día, robots
tantas cosas. Es un cristianismo artificial. El Señor Jesucristo nos dejó pisadas específicas para andar como Él anduvo. Como creyentes, esas son las pisadas que tenemos que seguir, las pisadas del Señor Jesucristo. No una religión, no un líder religioso tampoco, sino a seguir al Señor Jesucristo. Lo que Él hizo, cómo anduvo Él mientras estaba aquí, y una de esas, lo que vemos es su compasión a los demás. El Señor Jesús, cuando miraba las multitudes, por ejemplo, vamos a ver ahí en Mateo 9:36, nos declara que Él miraba las multitudes y tenía compasión de ellas. ¿En qué sentido Él tenía compasión de ellas? Bueno, Él miraba la necesidad de ellas. Mateo 9:36 nos dice lo siguiente: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y eso es algo que el Señor Jesucristo quiere que como creyentes veamos. Cuando vamos a la tienda, cuando salimos a nuestro trabajo, vemos que hay jóvenes que son creyentes en sus escuelas, en las universidades. Necesitamos ponernos los ojos de Cristo. Que Él miraba personas, multitudes, con necesidad. Quizás tenían ropa, tenían comida, tenían sus trabajos, tenían sus casas, pero el Señor Jesús miraba algo mucho más importante, por lo cual Él vino en su primera venida. Él vino para salvar, Él vino para librarnos de la esclavitud del pecado. Él vino a llevar a cabo el plan de Dios para salvar a una humanidad perdida. Pero esa humanidad perdida tiene sus características. No hay esperanza para vivir, o queremos, el hombre en sí quiere, que no tiene a Cristo, quiere llenar su corazón con placeres, riquezas. El hombre está lleno de odio, aunque lo esconda. Familias destruidas, hogares destruidos. Y todo eso son síntomas de por qué vino Cristo. Entonces, como creyentes no debemos de perder el motivo por el cual vino Cristo, y para mostrar esa compasión, para salvar. Él miraba a las personas desamparadas. Él las miraba dispersas y las compara como ovejas, sin un pastor, sin un guía. Tenían hombres religiosos, pero no eran guías. Al contrario, a través de la Biblia encontramos que los líderes religiosos solo querían esas ovejas, esas personas en sus sinagogas para explotación económica, para hacer ganadería de ellos nada más. Un sistema religioso que realmente nunca acercaba a ninguno de ellos a Dios. Era tanto el sistema religioso fracasado que aún un mismo maestro de la ley, Nicodemo, si recordamos Nicodemo, si vamos ahí a Juan capítulo 3, la religiosidad del judaísmo, del fariseísmo en este caso, Nicodemo, no le daba ninguna seguridad en su vida o propósito a Nicodemo. No había ninguna seguridad de una eternidad con Dios. Dice Juan capítulo 3, vamos a empezar desde leer del 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este hombre estaba sorprendido por las palabras del Señor Jesús, la enseñanza religiosa que él había recibido desde su juventud, en las sinagogas, lideradas por hombres religiosos, no respondían la pregunta o el interés de la seguridad de entrar al reino de Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy. La religión, aún que se dice cristiana hoy día, no llena el corazón de las personas, porque no le están predicando el Cristo de la Biblia. Les están enseñando una religión más. Jóvenes que están creciendo en las iglesias llegan a una cierta edad y se van, abandonan a Dios. Estamos viendo consecuencias de una falsa doctrina. Y el hecho de que muchas personas no se quieren acercar al Dios de la Biblia. Una de las cosas que vamos a ver en estos versículos que pasó en Nazaret, ¿por qué lo querían matar al Señor Jesús? ¿Por qué tanto asesinato hoy en nuestras comunidades, en nuestros países? Hay muchas personas que están llegando hasta el punto de asesinar a otros por simple placer, porque han rechazado la compasión y el amor que Cristo les está ofreciendo. En Nazaret el Señor Jesús, vamos a ver más adelante, no pudo hacer muchos milagros ahí. Él no pudo manifestar su compasión y su poder para sanar, para hacer más milagros en Nazaret por una palabra, por la incredulidad. Lo que estamos viendo en el mundo hoy día, el rechazo a la Biblia, el rechazo a la doctrina bíblica, a los fundamentos de lo que es un hogar, solamente en el poder distinguir entre el bien y del mal, son resultados de personas, de corazones que están rechazando y rehusando creer en el Salvador del mundo, que es el Señor Jesucristo. La política no cambia corazones. La religión no cambia, no salva, no transforma a nadie. El venir a Estados Unidos, que es uno de los que es muy común escuchado en nuestros países de origen, no cambia a nadie, no salva a nadie. Entonces, de una manera mundial estamos viendo las consecuencias de despreciar al Señor Jesucristo, de despreciar su compasión que Él quería darles aún a los de Nazaret. Este hombre Nicodemo estaba muy interesado, confundido, ya que ninguna de sus enseñanzas religiosas podían hacerle entender lo que el Señor Jesucristo le estaba declarando ahí en Juan capítulo 3. Él estaba maravillado de este mensaje del nuevo nacimiento. El versículo 9 declara al mismo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? El Señor Jesús le responde en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Cuando yo recibí a Cristo, estos pasajes del Juan capítulo 3 fueron claves para mí. No creí en una religión más.
Personalmente no creí tampoco que el hecho de que mis padres me llevaran a la iglesia fuera razón de mi salvación. Igualmente, como Nicodemo, fui confrontado con la realidad que el solamente haber nacido una vez me priva del reino de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo solamente nací una vez, eso no significa que estoy en el reino de Dios. Nicodemo fue confrontado con la realidad de que él tenía que nacer de nuevo. Y yo cuando leí estos versículos me di cuenta que yo solamente había nacido una vez. En mi corazón y en mi entendimiento, yo nunca había nacido de nuevo. Sabía que había nacido una vez. Entonces, cuando el Espíritu Santo habla, porque habla a través de esos pasajes al corazón del que está leyendo, el que está atento al plan de salvación, el Espíritu Santo nos declara por medio de las palabras del Señor Jesucristo que nacer de nuevo significa recibir a Cristo. El Mesías. Juan enfatiza eso al final de Juan, ¿verdad? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Es el Mesías. El Señor Jesús le estaba diciendo a los oyentes en la sinagoga que leímos, donde él citó Isaías 61, él estaba diciendo: yo soy el Mesías. Yo soy el único que puede venir, sanar los corazones, librar del pecado, sacarlos de las prisiones de Satanás, darles la vida eterna. Y en Nazaret él no pudo hacer mucho. Y él mostrando su compasión a cada uno de ellos, confirmando las profecías del Antiguo Testamento, de que él era el Mesías. Por eso él tenía que hacer esas cosas. Pero lo hacía, y el énfasis es lo hacía con compasión, viendo la necesidad realmente del corazón de cada uno de ellos, acompañada claramente de las necesidades físicas, por ejemplo. Pero el énfasis desde el principio del Señor Jesucristo era llegar a que el corazón de cada uno de ellos entendiera que les era necesario nacer de nuevo, y que Él era ese Mesías anunciado desde la antigüedad. En las páginas del Antiguo Testamento que ellos leían, incluyendo a Nicodemo, no lo entendía. En Juan capítulo 3, él sigue el diálogo con este hombre, Nicodemo. Y el versículo 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el énfasis es en el Hijo, creer en el Hijo. Nacer del Espíritu es creer y recibir al Hijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo el Señor Jesús en su ministerio terrenal. La Biblia dice que empezó desde los 30 años, su ministerio terrenal. Él no vino para condenar al mundo. Su primer venida nunca fue para condenar al mundo, sino para salvar. Demostraba su compasión. Pero también hay una advertencia, dice el versículo 18: el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ahorita hay oportunidad de ser salvo. Cuando el Señor Jesús citó Isaías 61, el versículo 1, Él estaba hablando de su primer venida.
Pero siguientemente el versículo 2, Él declara que Él va a venir otra vez. En su primera venida Él vino con compasión, no vino para perder, no vino para condenar, vino para salvar. Vino para demostrar la compasión, el amor, para salvar a los hombres. Pero un día vendrá nuevamente. Pero ya no va a ser de la misma manera. Va a venir con justicia. Y eso es lo que mucha gente o no les están avisando o simplemente no quieren creer. Pero la Biblia declara que el Señor Jesucristo va a venir otra vez. Mientras esperamos nosotros, la iglesia, esto, el Señor Jesucristo está permitiendo o dándole tiempo a la iglesia, a cada uno de nosotros, que prediquemos el Evangelio. Les está dando la oportunidad a todos aquellos que aún todavía no creen, para que ellos sean salvos, para que crean en el Hijo de Dios. Pero también, iglesia, debemos también de entender, van a haber personas, no solamente que no van a creer, pero la Biblia también advierte que podemos padecer persecución por la palabra, por el Evangelio. Y empieza a subir esto de una manera mundial. Como creyentes también debemos de saber y estar preparados para sufrir por el Evangelio. Y ahí es donde mucha gente, o muchos que se dicen cristianos, van a ser probados. Porque mientras no somos perseguidos, todo está bien. Pero cuando viene la persecución, ahí es donde los que realmente están firmes en Cristo, donde Cristo realmente vive, ahí es donde en sus corazones, ahí es donde va a ser probado. Nuestra fe va a ser probada. El Señor Jesucristo quería que sus discípulos fueran compasivos, demostraran compasión a pesar de las persecuciones, que llevaran el Evangelio de la salvación, aunque recibieran oposición, persecución, muerte, aún muerte. Y como creyentes debemos de estar percibidos de eso, por lo que estamos viendo de una manera mundial. Yo nunca en mi vida pensé, 40, 50 años o 30 años, que en Estados Unidos se estuviera persiguiendo, oponiéndose a que se lea la Biblia en una escuela. Qué interesante. Ya hay unos países donde no se permite ni orar por la salvación de otros en público. Acaba de pasar una ley en Australia que es prohibido orar en público por la salvación o la conversión de otros. Tener compasión por otras personas lleva su precio. El Señor Jesucristo fue despreciado en la ciudad donde Él creció. En Marcos capítulo 6, vamos a Marcos capítulo 6. Nos declara que el mismo Señor Jesús, aunque Él quería demostrar compasión por las almas, había almas en la misma ciudad donde Él creció, donde Él mismo no fue recibido, ni aún por su familia. Llevar el Evangelio es una acción de compasión. Regalar una Biblia, por ejemplo, también es un acto de compasión, pero también debemos estar preparados si hay oposición. En Marcos capítulo 6, del 1 al 6, salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos?
¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Llevar el Evangelio aún en nuestras mismas familias puede ser un problema. El mismo Señor Jesucristo no fue bien recibido en la misma ciudad, o como aquí dice, en su propia tierra. Especialmente para los nuevos creyentes que tenemos en nuestra iglesia, por ejemplo. Quizás tienes padres o madres que no son creyentes. Llevarles el Evangelio es un acto de compasión. Pero también debes de estar preparado o preparada, porque quizás pueda recibir rechazo. Y una de las cosas que el Señor Jesús le enseñó a Pedro, no vamos a ir ahí, pero si ustedes recuerdan, el Señor Jesús estaba a punto de ir a la cruz. La Biblia nos enseña que Satanás estaba influyendo, ¿cómo se dice? Afectando a Pedro en ese periodo de tiempo de su vida, zarandeando a Pedro, es la palabra que la Biblia usa. Y el mismo Pedro le dijo al Señor Jesús: ten compasión de ti mismo, que no te pase esto, no vayas a la cruz. Una de las cosas que el Señor Jesucristo nos enseña acerca de esta compasión que Él enseñó, que mostró, que hizo, que obró, es que la compasión hacia otros no es, para poder tener compasión de otros, es dejar de tener compasión de uno mismo. No se trata de pensar en uno, en qué voy a sufrir, qué escasez voy a tener, que voy a perder amigos, voy a perder el trabajo, voy a perder mis estudios. El Señor Jesucristo nos enseñó la clave de tener compasión y poder no solamente compartir el Evangelio con otros, pero también la compasión de ayudar a otros es no ponernos a nosotros mismos primero. Y es algo que como creyentes no nos debemos de olvidar, porque ¿qué es lo que hacemos? Ay, nadie me compró regalo de cumpleaños este año. Nadie me felicitó en esto. Y el Señor Jesucristo nos enseña completamente lo opuesto. No se trata de tener compasión de nosotros mismos, de lástima por nosotros mismos, sino ver la verdadera necesidad, en primer lugar, de que hay personas perdidas, sus almas están perdidas. También el pensar en nosotros mismos o tener compasión primero o nada más de nosotros mismos nos priva de ver las necesidades, quizás materiales de nuestra iglesia local o nuestra misma familia. Por ejemplo, compasión en el hogar, como hijos, en mi caso, necesitamos tener compasión de nuestros padres, de los que nos han criado desde nuestra infancia, de nuestra niñez. El carácter de Cristo lo vemos. ¿Qué hizo el Señor Jesús aún en las últimas instancias en la cruz por María? Esto lo mencionó el pastor en la predicación. Tuvo compasión de María. ¿Por qué? Ella era una viuda ya, anciana, seguro. Y él le dijo, el Señor Jesús le dijo: Juan, ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Aún en la cruz él estaba pensando en el bienestar de María. Él demostró esta compasión por todos hasta el fin. Hasta el fin. Él estaba preocupado por María, era madre del Señor Jesús. Entonces,
Podemos ser religiosos, y si somos religiosos vamos a perder todas estas cualidades del Señor Jesucristo en nuestras vidas. No vamos a ver la verdadera compasión a nuestros padres. Por ejemplo, mis padres pues ya están grandes de edad, y eso es una realidad. Pero si nada más estamos pensando nosotros mismos, jóvenes, tú no vas a ver estas necesidades de tus padres. Solamente vas a estar pensando en ti, y tu padre un día va a necesitar de ti. Tu madre va a necesitar de ti. Y la religión, si eres religioso, no vas a ver estas cosas. Si eres un joven religioso, no vas a ver estas necesidades en tu hogar. Estás creciendo religioso. Creciste en la iglesia. Aprendiste a cargar una Biblia. Aprendiste quizás a pretender servir en la iglesia. Pero no estás viendo la necesidad de compasión en tu mismo hogar, en tu misma familia. El Señor Jesús era compasivo con todos. Él veía que Israel estaba sin pastor. En un pasaje muy conocido, en Lucas capítulo 15, encontramos que el Señor Jesucristo habla de esto de una manera de parábola. En Lucas capítulo 15. El Señor Jesucristo vino no solamente para salvarnos, pero ser nuestro pastor. En Lucas capítulo 15, vamos a leer del versículo 1 al 7 nada más. Desde el día que yo recibí a Cristo, el Señor Jesucristo vino a ser mi pastor, pero no solamente mi pastor, pero pastor para todo aquel que cree. Si tenemos algo en común como hermanos en Cristo, es que el Señor Jesucristo es nuestro pastor. El Señor Jesucristo tenía compasión de los publicanos y los pecadores. El versículo 1 dice: se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. De acuerdo a la investigación que hice acerca de esta palabra pecadores en este versículo 1, se menciona quizás eran personas que tenían algún récord criminal ante la sociedad o las leyes sociales de ese tiempo. Entonces quizás alguien que había robado, había estado en la cárcel, quizás había hecho algún crimen y era tachado por la sociedad porque esa persona estaba en la cárcel porque hizo esto o aquello. En otras ocasiones el Señor Jesús también habló de las rameras, que las rameras, los publicanos van primero al reino de los cielos. El versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? Si se pierde una de ellas, ¿no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Qué interesante. Estos hombres no veían el propósito del Señor Jesucristo en sentarse con publicanos y pecadores. La compasión que Él mostraba a los que eran menospreciados en la sociedad era para salvar. Era para salvar. Los hombres religiosos, aquí en este caso escribas, fariseos, los escribas, no miraban así. No miraban así las intenciones del Señor Jesús.
eran ciegos al plan de salvación del Padre. Ellos simplemente miraban un hombre que se sentaba con fariseos, más bien dicho, publicanos y pecadores. Pero el Señor Jesús vino a salvar, vino a ser el pastor de esas ovejas que estaban perdidas. Como el buen pastor, la Biblia dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Eso lo pueden encontrar en Juan 10, del 11 al 18, o hasta el 31 si quieren leerlo en casa. El Señor Jesús vino a ser el pastor de nuestras almas. Nos vino a dar propósito, nos vino a dar seguridad, nos vino a dar protección, y sobre todas las cosas, hermanos, nos vino a dar amor. Y ese es el punto último que vamos a ver. El Señor Jesucristo vino y mostró todas esas características de su compasión para que el hombre pudiera entender, no solamente entender, pero recibir este amor. ¿Qué es lo que falta en nuestras sociedades? Amor. ¿Qué es lo que falta en nuestros hogares? Amor. Pues ya somos creyentes, sí, pero siempre hay lugar más para el amor de Dios. Siempre hay un lugar más, hay espacio más para el amor de Dios. ¿Qué es lo que falta en nuestros lugares de trabajo? El amor de Dios. ¿Qué es lo que falta en nuestras escuelas? El amor de Dios. El amor de Dios es el que impulsó estas acciones de compasión, de ver las necesidades, principalmente la necesidad de nacer de nuevo. Y hay otras necesidades. El Señor Jesús dio de comer a gente que no tenía que comer. El Señor Jesús tenía el poder para sanar y lo hizo, ya que eran características y atributos de su naturaleza, especialmente en el cumplimiento de su venida, de su primera venida como el Mesías. Como creyentes no tenemos el poder para ir a los hospitales para curar gente. No tenemos el poder para rescatar a personas de imperios, de tiranos y estas cosas. Dios no nos ha dado ese tipo de poder a nosotros, la iglesia, pero sí nos ha dado el poder del amor ágape. Y con ese amor podemos llevar el Evangelio, compartir el Evangelio. Con ese mismo amor podemos practicar la ayuda en nuestros hogares. Hay un doctor que estuve viendo esta semana pasada. Su nombre es Dr. Ming Wen. Él es un chino. Y cuenta la historia de su conversión mientras él estaba en la universidad aquí en Estados Unidos. Dice que él estudió, es un cirujano de ojos, esa es su especialidad. Diseñó un tratamiento donde se extrae tejido de la placenta y se pone en el ojo para restaurar visión. Y en lo que estaba leyendo y escuchando de su testimonio era que él no entendía, no tuvo un claro propósito en todo lo que había estudiado hasta que recibió a Cristo. El día que recibió a Cristo, él empezó a entender el propósito por el cual Dios lo había salvado. Él ha diseñado estos tipos de tratamientos para diversas enfermedades de los ojos. Y él ha fundado varias organizaciones donde él trabaja con misioneros a diferentes partes del mundo. Y él hace cirugías gratuitamente
personas que han perdido la vista o tienen problemas de vista. Dice que ese fue lo que cuando él recibió a Cristo, él entendió ese propósito para ayudar a otros. Entonces, ¿a dónde voy? Quizás usted ya tiene a Cristo, usted es un joven quizás, ya tienes el amor de Dios, ya tenemos el amor de Dios. Quizás tenemos talentos con nuestras manos, quizás hemos adquirido algún conocimiento en nuestros estudios, en el colegio. Todo eso que Dios nos ha dado, porque también son oportunidades que Dios nos ha dado, son impulsadas son usadas con eficacia cuando lo hacemos con el amor del Señor. Por ejemplo, yo tengo ciertas habilidades con mis manos. Me gusta arreglar cosas. Yo recuerdo desde chico me gustaba desarmar cosas. Ese era algo que a mí me gustaba hacer. Había un aparato electrónico que ya no funcionaba y yo agarraba un desarmador y lo desarmaba y para ver qué estaba dentro. Y siempre me ha gustado eso. En la casa soy el mecánico de carro, a veces reparo cosas de plomería. Y en la iglesia eso es algo que el Señor pues, que me ha permitido usar. La curiosidad por arreglar cosas. Me gusta ayudar de esa manera. Pero si no hay amor, no vale. Si no hay amor, no vale. Tú puedes tener capacidades, puedes tener fuerzas físicas, estudiaste esto y estudiaste aquello, pero cuando no está el impulso del amor de Dios, no ves esas necesidades y esas oportunidades que Dios te está poniendo a ti, individualmente como creyente, en tu hogar, en tu iglesia local, para realizar esas obras. Y el Señor Jesucristo estaba lleno de amor. Estaba lleno de amor para la samaritana, estaba lleno de amor para los ciegos, estaba lleno de amor para los cojos, estaba lleno de amor aún para Nicodemo, este hombre religioso. Hay algo interesante que encontramos del Señor Jesucristo. Todas las obras que Él hizo, que realizó, terminaban en un objetivo principal. Cada obra de compasión que el Señor Jesucristo hizo, que estuvo registrada, y aún las que no están registradas, porque el mismo apóstol Juan dice, el Señor Jesucristo hizo muchas cosas. Si fueran posible anotarlas en libros, en el mundo no cabría. Pero todas ellas eran obras de amor. Pero el objetivo final de cada una de ellas siempre fue glorificar al Padre. Cada obra que el Señor Jesucristo hizo fue para glorificar al Padre. Nunca fue para glorificarse a Él mismo. Él nunca buscó su propia gloria. La próxima vez que hagamos una obra, hagámonos la pregunta, ¿está siendo hecha en el amor de Dios? ¿Es realmente el objetivo final de esa obra que voy a realizar glorificar a Dios o glorificarme a mí? Ya que el Señor Jesucristo nos dejó firme una huella de obras de compasión, donde Él usaba el poder que el Padre le había dado. Hay un proverbio que en el Antiguo Testamento que dice lo siguiente: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. El Señor hizo esas obras con el poder que Dios, el Padre, le había dado, con amor, siempre buscando la gloria del Padre y nunca la suya. Esto lo distinguía a Él de los líderes religiosos de su tiempo.
Los fariseos, los saduceos, los escribas hacían las obras para gloriarse a ellos mismos y no al Padre. Hoy día igualmente, hermanos en Cristo, Dios quizás nos ha dado talentos. La Biblia habla de dones del Espíritu Santo. Que podemos usar con sabiduría y eficacia si las hacemos en amor y si las hacemos para la honra y gloria del Señor Jesucristo y de su Padre. Y la última pregunta es, para cada uno de nosotros, ¿cuál es la siguiente obra de compasión que el Señor nos ha dado para hacer? Oremos. Dios y Padre eterno, gracias, Señor, le damos por su palabra. Ayúdenos, Señor, a vivir esta vida, Señor, que usted nos ha dado en Cristo. Padre, usted nos ha dado el amor que es el motor, Señor, para cada uno de nosotros, para realizar las obras que usted nos ha dado a hacer individualmente, Señor. Usted nos ha dado talentos, nos ha dado por medio del Espíritu Santo dones. Y sobre todo eso nos ha dado usted ese motor que es el amor, para hacer las cosas que usted quiere que hagamos, Señor. Ayúdenos, Señor, a cada uno de nosotros a poner en obra las obras, Señor, de compasión alrededor de nosotros, empezando, Señor, por la obra de llevar el Evangelio, las buenas nuevas, Señor, a ver las necesidades, Señor, a nuestro alrededor, de las personas que están en prisión de tinieblas, aquellos corazones que están atribulados, Señor, sin ninguna esperanza. Ayúdanos también, Señor, a no desanimarnos también, Padre, porque van a haber personas, lugares, Señor, donde no va a ser bien recibido el Evangelio. Pero que esas cosas no nos desanimen, que no nos detengan para llevar a cabo, Señor, estas obras de compasión que el Señor Jesucristo nos dejó. Denos sabiduría, Señor, para usar, Señor, estos talentos que usted nos ha dado. Conocimiento, Señor, aún de cosas materiales, Señor, como es alguna mecánica, Señor, algún conocimiento, Señor, médico también, Padre. Porque son instrumentos, Señor, que usted nos ha dado para poder practicar ese amor que usted nos ha dado con hermanos, con hermanas en Cristo, pero también con aquellos que no son salvos, Señor. Ayúdanos, Señor, y guárdanos del mal que está aumentando, Señor, cada vez más en este mundo. Sabemos, Señor, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, Señor. Que el mal que hay en el mundo no nos afecte en nuestro corazón, que no nos desanime, Señor, que no nos desvíe, Señor, de pisar tras las huellas del Señor Jesucristo. Ayuda a los hermanos que ya están grandes de edad, ayuda a los jóvenes, Señor, que no estén pisando, Señor, en las huellas de hombres del mundo, Señor. Que sus pisadas sean las pisadas de Cristo. Que no perdamos ya más tiempo, Señor, porque su venida es pronta. El arrebatamiento vendrá, Señor, usted vendrá por nosotros porque así lo prometió. Creemos, Señor, porque son palabras del Señor Jesucristo. Pero también, Señor, que haya temor en aquellos que aún no son salvos, Señor, porque su segunda venida, la segunda venida de Cristo, no es de la misma manera de la primera, Señor. Viene por su justicia, Señor, sobre toda nación, sobre todo pueblo, sobre todo presidente, sobre todos aquellos, Señor, que rehúsan creer en su Hijo Jesucristo. Pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, por las predicaciones, por los estudios que usted pone, Señor, cada servicio, que usted siga
ayudándonos, Señor, y que usted siga fortaleciendo al pastor, Señor, y también pedimos por los futuros siervos, Señor, que van a salir, Señor, sea de aquí o de otra congregación, que van a seguir apoyando, Señor, esta iglesia local, que, Señor, usted nos use, Señor, y que pongamos ese amor en práctica, Señor, desde nuestros hogares, Padre, para que usted pueda usar nuestra iglesia local, Señor. Gracias, Señor, le damos por todo lo que usted nos ha dado en Cristo, se lo agradecemos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias le damos a nuestro Dios por su palabra de esta tarde. Le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a entonar un canto y después ya estaremos orando para irnos a casa. Nada soy, está acá.